buenas tardes a todos y todas quienes están visualizando este material como parte del programa de actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, evento en el cual el Estado de México es el estado invitado, así que por parte del Centro INA Estado de México estamos muy contentos y contentas de participar en el programa de actividades. Y en esta ocasión estamos aquí para hablar un poco más acerca del quehacer que tiene el Centro INA en lo que corresponde al patrimonio cultural de esta entidad y pues para poder hacer esa revisión de manera a su vez general y también especificando algunas cuestiones, tenemos aquí a las arqueólogas que conforman el área de protección técnica arqueológica. Entonces saludo a las tres arqueólogas, primero a la arqueóloga Paola Isel López García. Sigo con la arqueóloga Ana Laura Navarro Martínez y por último nuestra recién llegada la arqueóloga Alondra Marlene Espinosa. Muy buenas tardes, chicas, y pues aprovecharé este momento para preguntarle a la arqueóloga Paola Isel, quien lleva un poquito más de tiempo en el área de protección técnica, que nos pudiera describir de una manera pues breve y general lo que hace, o sí, más bien lo que se enfoca el área de protección técnica arqueológica de este centro INA. Por favor, Paola. Hola, muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación y pues bueno, como su nombre lo dice, el área de protección técnica arqueológica es la encargada de canalizar todos esos procesos que implican al patrimonio en general, ya sean denuncias, sean trámites, consultas de calidad monumental o consultas de público en general. Nos encargamos aquí, canalizamos varios procesos. Aquí nos llegan vistos buenos de obra también, los canalizamos, hacemos inspecciones, hacemos registros de sitios que no están en un catálogo, registros de piezas y pues bueno, básicamente es un poco de todo tiene que ver con la conservación y la prevención del daño al patrimonio. Atendemos las denuncias directas de los ciudadanos o puede ser de manera ya sea virtual, por las redes, correo o por los teléfonos. Es prácticamente lo que hacemos aquí en el área. Muchas gracias, Pau. Y justo, pues dimensionas un poco todo lo que engloba, ¿no? La protección y la conservación del patrimonio. Según esta segunda intervención, que dejo abierta la participación de alguna de ustedes tres, sobre que nos pudieran hablar un poco precisamente cuáles son estos elementos que dentro del Centro INA, dentro del instituto, pues tomamos como patrimonio de los cuales estamos encargados de normar, de supervisar, de actuar, en lo que ya nos dijo la arqueóloga Paola Isel. Entonces, pediría si alguna de las tres quiere abrir micrófono y poder darnos unos ejemplos, ¿no? Acerca de en qué elementos en específico es donde actúa el instituto y en este caso el Centro en Estado de México. Gracias, Pau. Bueno, pues ya como lo dijo la arqueóloga Paola Isel, pues básicamente aquí en el área nos encargamos de la protección y el cuidado del patrimonio arqueológico, pero bueno, el INA, en el particular, el Centro INA Estado de México, pues se divide en diferentes áreas. Tenemos el área de monumentos históricos, que se encarga pues precisamente del cuidado y la salvaguarda y la atención a estos espacios, o monumentos que tienen un carácter histórico. También tenemos el área de restauración y conservación, que se encarga también precisamente de dar atención en esa área especializada, tanto del patrimonio arqueológico como histórico y también paleontológico. Y bueno, nosotros en específico atendemos el patrimonio arqueológico, ¿no? Dentro de todas las variantes de lo que se entiende por patrimonio arqueológico o patrimonio cultural arqueológico, tenemos pues lo que son la parte de los monumentos, la parte de zonas arqueológicas abiertas o no abiertas al público, y la atención que le damos en particular dentro del área, por ejemplo, es la atención a siniestros. Siniestros que pueden darse por fenómenos meteorológicos, que pueden ser la lluvia, los incendios, los sismos, o también por daños de particulares, ¿no? Atendemos
también el tema de daños por vandalismo o por algún accidente que causara algún tercero y donde se viera afectado el patrimonio arqueológico, y también el tema de los robos, ¿no? Nosotras aquí en el área atendemos o canalizamos a los investigadores a atender este tipo de situaciones que ponen o que pusieron en riesgo el patrimonio, para dar un dictamen o un peritaje en cuanto a la amplitud del daño y ver cuáles son las alternativas para la recuperación del mismo. También tenemos la atención a denuncias, que bueno, ese tema quizás la arqueóloga Alondra nos pudiera explicar un poquito mejor cómo es la atención que el Centro INAH le da a las personas que se acercan aquí a hacer las denuncias públicas, y que entienden, sobre todo a estas personas, el concepto de patrimonio cultural, ¿no? Que son personas que entienden y que tienen pues un sentido de pertenencia, un sentido de identidad hacia esos objetos o elementos o arquitectura dentro de su entender y dentro de la concepción y de identidad de ciertos grupos o ciertas personas en particular, ¿no? Claro, Lau, y me parece que lo que dices es bastante importante, porque, bueno, esta parte en la que podemos entender un bien como patrimonio, pues realmente, y fuera del ámbito institucional, pues es muy variado, ¿no? Sin embargo, nosotros como instituto, y lo tenemos aquí de referencia, pues hay una ley que sí nos marca sobre qué cosas tenemos competencia, sobre qué otras no, y tal vez pues suceda que el público que nos ve, la ciudadanía, esté tal vez pues por desconocimiento, cuestiones de este tipo, no sepan de hacia ciencia cierta que podrían entonces entrar, en qué momento sí le pueden hacer un llamado al centro INAH, es decir, qué tipo de elementos o qué caracteriza a los elementos prehispánicos de los cuales en esta área ven de manera directa de algunos otros, ¿no? O sea, porque este también es un poco el tema, ¿no? No podemos actuar sobre, casi como no podemos actuar sobre prácticas sociales de localidades muy particulares, pues tampoco sobre otros elementos materiales, ¿no? Entonces, ¿qué características, digamos, tiene en este caso los bienes arqueológicos por los cuales va a actuar el instituto y el centro INAH? Ok, gracias, Pau. Bueno, por definición, pues el patrimonio arqueológico es todo aquel legado o aquel todo patrimonio que nos dejaron las organizaciones o culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, antes de 1521, 1521. Y bueno, las características son sumamente variadas y tiene que ver mucho con la materia prima con la que se elaboran ciertos artefactos, o las características estilísticas de cronología y de filiación cultural de los elementos arquitectónicos que tenemos en un país que es sumamente extenso y que es sumamente rico a nivel cultural, desde la época prehispánica hasta la actualidad, ¿no? Entonces, también tenemos pues ciertos grupos culturales que se han mantenido arraigados a esta tradición prehispánica y que han continuado ciertas tradiciones, y a veces se pierde un poco el hilo en el público en general sobre qué patrimonio en específico protege y salvaguarda el INAH, ¿no? Nosotras tratamos aquí en el área de siempre no desanimar al público en general, de que siempre se acercan, siempre que tengan dudas. A veces es muy complicado establecer si ciertos objetos, elementos o arquitectura que identifican los denunciantes corresponde o no a un periodo específico. Sin embargo, no por tener la duda los desanimamos a acercarse con nosotros. Al contrario, nosotros como instituto, el área de arqueología o el área de monumentos, incluso el área de conservación, estamos siempre abiertos a realizar cualquier visita de inspección para salir de dudas, para validar la presencia o la existencia de estos elementos y corroborar que correspondan a estas características particulares de las organizaciones o culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, más bien,
no es que nosotros les digamos o les demos las pautas para saber identificarlos, más bien acérquense con nosotros si tienen esas dudas para que nosotros como área de protección técnica arqueológica y área de investigación podamos validarlo y en base a eso les demos indicaciones sobre el patrimonio, sobre cómo se debe cuidar este patrimonio en particular. No existen diferentes maneras de cuidar y proteger el patrimonio. Por ejemplo, de bienes muebles, pues siempre el registro de las piezas ante la Dirección de Registro Público del INAH siempre será importante. Le da esa garantía de seguridad ante algún tipo de robo, de daño, no lo sé, o sea, mil cosas que pudieran pasarle a las piezas. Si nosotros no tenemos un control de lo que tenemos, es muy difícil cuidarlo, ¿no? Entonces, el primer paso es el registro para bienes muebles y para bienes inmuebles, en este caso, zonas arqueológicas o sitios arqueológicos que no tengamos en el radar. Siempre va a ser importante que se acerquen con nosotros, que nos validen la información con nosotros y en caso de que no exista, nosotros realicemos el registro para darle esa seguridad y esa garantía legal. Si bien un bien arqueológico y un bien histórico no necesita estar registrado para estar protegido por la Ley Federal para Protección de Zonas y Monumentos Arqueológicos, siempre el que lo tengamos en el radar garantiza y da mayor certeza acerca de lo que nosotros tenemos, ¿no? Del patrimonio, en manos de quién está ese patrimonio, que puede estar en manos de algún particular, de algún instituto, algún museo o de alguna colección privada, ¿no? Claro, lo que dices es igual de importante porque no siempre tenemos esa información o esa claridad para asegurar que algo es un bien arqueológico o un bien histórico, y esa también es parte de la labor que tenemos nosotros como personal que forma parte del instituto. Entonces, también me sumo a esta invitación a acercarse siempre con el Centro INAH, no tal vez porque la opinión de un especialista valga más que la de otra persona, pero así nos podemos tener una certeza y un control sobre lo que se tiene, como bien dices, y en manos o en custodia de quién, ¿no? O sea, en ese sí es una tarea, digamos, sustantiva de este instituto, ser las personas encargadas de dar fe y legalidad, por alguna manera decirlo, en este caso de bienes arqueológicos, pero sí decirle al público que eso implica también bienes históricos, ¿no? Muebles, inmuebles igual, así como en el caso arqueológico. Y pues bueno, como uno de los objetivos que tenemos al encontrarnos aquí hoy, pues es también hablar de los retos que tiene esta conservación y esta protección, ¿no? Aquí tenemos como primera fuente ustedes que tratan específico con bienes arqueológicos, y ahorita que mencionabas el tema de las denuncias y saber y comunicarle a la gente y que sepan también que es mucho contacto con la ciudadanía en muchísimos ámbitos, ¿no? De todas maneras, desde proyectos de investigación hasta cuestiones ya legales. Entonces, el tema de las denuncias creo que además para el Estado de México es bastante importante. Pediría entonces a la arqueóloga Alondra que también nos pudiera dar una descripción acerca de esta labor que tienen las denuncias y sobre todo que es un ejercicio que todavía se tiene que cultivar más, ¿no? En la sociedad mexicana, o sea, el acto de denunciar, que están en todo su derecho, pero claro, en cuanto a bienes arqueológicos, pues saber más o menos en qué se enfocan, cuál es su experiencia, ¿no? Además de las tres, y en ese caso también quieren abrir micrófono para que nos platiquen un poco acerca de esto. Entonces, comenzaría contigo, por favor, Alondra. Ay, perdón, arqueóloga Alondra, no escucho, no sé si las demás logran escuchar. ¿Ya me escuchó? Sí, adelante. Efectivamente, como mencionaba la arqueóloga Ana Laura, una de las actividades primordiales que nosotros realizamos es la atención a las denuncias emitidas pues, por todos los ciudadanos y que ingresan a esta área a través de diferentes medios, ya sea por un mensaje al correo electrónico, llamadas telefónicas o llenado del formato en ventanilla única.
Pues bueno, uno de los principales objetivos que, que se tiene al estar dando seguimiento a estas es emitir un dictamen el cual esté orientado a la salvaguarda, conservación, rescate, protección del patrimonio arqueológico que se encuentra en propiedad de particulares o bueno, distintos promoventes. Nosotros, ¿cómo aseguramos esta salvaguarda? Pues hacemos visitas de inspección, en las cuales se pueden realizar diferentes actividades como levantamientos, registro de lo que se encuentra, el material que se encuentra en superficie, y pues ya determinamos si el lugar tiene potencial arqueológico o dependiendo a lo que se refiera, a lo que se esté denunciando. Muchas gracias, Alondra. ¿Alguna de las otras dos arqueólogas quisiera agregar algo? Por ejemplo, algunos casos o temáticas muy generales acerca de cuándo es que se puede denunciar, a qué van tal vez las denuncias, o cuál es, digamos, el tema más común por el cual también se acerca la población, ¿no? Gracias, Pau. Yo podría hablar de este tema un poco porque aquí en Centroina tenemos como que mucha ambivalencia, o sea, tenemos gente que está muy preocupada por el patrimonio y tenemos mucha otra gente que le urge nuestro visto bueno para, para construcciones, para proyectos de infraestructura muy grandes. Entonces tenemos como que en la balanza esas dos participaciones. Gente que llega y dice, es que arqueóloga, están destruyendo, porque están haciendo una plaza comercial. Y llegamos después con la gente que está haciendo esa plaza comercial para que les demos un visto bueno de obra, ¿no? Entonces, aquí es un poco complejo poder no descuidar ninguna de las dos partes, porque una de las tareas también del instituto, aparte de conservar el patrimonio, pues no es nuestro trabajo frenar construcciones o frenar el crecimiento, ¿no? Porque muchas veces y por muchos años el instituto se vio como, no, mejor no le digas nada a Lina, nos va a parar la obra, nos va a quitar nuestros terrenos. Entonces, como que este equipo que hemos conformado con las arqueólogas Ana Laura, Alondra, en conjunto con los equipos de monumentos, de restauración, ha sido como que cambiar esta visión que se tiene del instituto, de sí, nuestra tarea principal y primordial es la conservación del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, en todas sus versiones. También no somos los encargados de decir esto no se puede hacer, sino cómo puedes hacerlo. Muchas veces la atención a las denuncias sí es una parte importante, claro que lo es, pero también tenemos esta otra parte que son ingresos de trámites para nuestros vistos buenos, que derivan muchas veces en proyectos de salvamento, que también es una manera que tenemos nosotros de acercarnos a la conservación y a que no haya afectación del patrimonio. Los promoventes de grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Vienen y nos dicen, necesitamos que nos digan si podemos hacer nuestra línea de trolebús de 18 kilómetros, ¿no? Ok, ¿sabe qué? Pues sí se puede, claro que se puede hacer, pero ¿cómo lo podemos hacer para no dañar o no poner en riesgo o vulnerar el patrimonio, ¿no? Pues se desata entonces un salvamento, que también es una gran manera es una oportunidad que tenemos nosotros de tener un registro o un acercamiento a ese patrimonio cultural que muchas veces, si no fuera por estos grandes proyectos o por proyectos también pequeños de casas o de promoventes en particular, no tendríamos otra manera de acceder a ellos. Muchas veces todo el patrimonio si no es que el 90% del patrimonio cultural arqueológico se encuentra en el subsuelo, muchas veces no tendríamos oportunidad de acceder a él, de saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo podemos conservarlo sin frenar los proyectos constructivos o los proyectos que se acercan aquí a Centro INA y que necesitan o requieren por normativas vistos buenos. Entonces,
ese es como que también uno de los enfoques que tenemos aquí en el área. Tenemos esta parte de sí, es que no lo destruyan, no pueden hacer esta plaza, pero pues tampoco podemos frenar las construcciones o los proyectos, sino nuestra tarea es también la de conservar, pero también la de no decir que no, porque como les decía, muchas veces y durante muchos años el instituto creó esta animadversión de las personas de no acercarse. Entonces nosotros estamos tratando de cambiar esa visión y que la gente se acerque, que los promoventes, tanto la gente particular como la que quiere defender el patrimonio, como la que quiere también construir o tener algún proyecto más grande, se acerquen. O sea, cualquiera de los dos son bienvenidos aquí en el instituto y a los dos podemos darles estas recomendaciones, ¿no? Claro, y rescataría de lo que dices justo el tema del diálogo, ¿no? O sea, es que sí existe un diálogo, esa posibilidad sí la hay dentro del instituto. Es complicado ya cuando algún proyecto de infraestructura, que ahorita los tenemos muy vigentes, y proyectos grandes, ¿no? De infraestructura y en el Estado de México, de verdad tenemos temas pues muy del día a día, ¿no? Y es complicado cuando algún proyecto, ya sea pequeño o grande, llega y avanza y avanza, y como bien dice la arqueóloga Paola Isel, si bien sabemos que, lo voy a poner así en términos muy generales, pues México casi es una zona arqueológica, ¿no? Si viéramos ahorita no tenemos la oportunidad, pero si viéramos una zonificación de donde posiblemente se ubican, o sea, y le quitas las fronteras delimitadas, o sea, queda el país igual, ¿no? O sea, entonces, y sí, y si no recibimos algún llamado, algún aviso que está esto y además se tiene intenciones de hacer esto otro y avanza, ahí es complicado el diálogo, ¿no? Porque estamos hablando de que se omitió la parte de poder notificar al instituto y entendemos por qué esta idea de no le digas, porque entonces, o sea, ideas hasta de que me van a venir a quitar mi terreno y lo van, o sea, y no va por ahí, y sí existe una cuestión del diálogo, y es mejor cuando ese diálogo sucede a tiempo, ¿no? Y hay lugares, la gente que nos está viendo, de ciertos municipios, tienen necesidades muy particulares, ¿no? Y requieren algo de infraestructura, sea grande, sea chico, y ese tipo de cosas no están peleadas, ¿no? Con los proyectos y con el material arqueológico que se encuentre. Entonces, le invitamos a todos a que este diálogo al que estamos abiertos y comprometidos a hacer sea a tiempo y lo más tranquilo posible, y eso, ¿no? O sea, porque la apertura está, y entonces eso es bastante importante recordarle a la ciudadanía. Doy la palabra a las arqueólogas que están levantando la mano. ¿Quién quisiera empezar? Okay. Sí, Pau, bueno, yo creo que es muy importante lo que mencionas. Además, pues los tiempos son sumamente cambiantes. Vivimos en la época o la era de la tecnología y la comunicación masiva. Y bueno, el INAH en particular, y hablo por el centro INAH también en específico, pues no se ha quedado atrás, ¿no? Ya existen muchas maneras de tener comunicación con el público en general de manera masiva. Emitimos comunicados a través del área de comunicación patrimonial, que es un gran aliado también de todas las áreas que conforman el Centro INAH y que nos apoyan a dar información veraz, oportuna y específica de casos particulares que generan controversia social, ¿no? Porque siempre que el INAH está involucrado en algún gran proyecto de infraestructura, pues siempre se malentiende, como dice Pau, o sea, hay de dos. Está la gente que defiende a capa y espada el patrimonio cultural y que ve la información que se promueve en los medios de comunicación como información valiosa acerca del patrimonio, de la cultura que lo representa, y también aquellos que dicen, no, es que si está el INAH no va a dejar la construcción, no va a permitir que continúen las obras, cuando en realidad pues se tiene que entender que el INAH es colaborador y apoyo de otras instituciones, de otras instancias que se encargan precisamente de que el país avance en todas las áreas, no nada más en cuestiones de infraestructura o de servicios, sino también a nivel cultural, ¿no? Toda la información que generan estos proyectos al final enriquecen
no solamente pues la historia del país propio, ¿no? Sino también a nivel académico e institucional, pues ofrecen muchas posibilidades y nunca estamos enfrascados, más bien es una situación de avance, ¿no? De ir avanzando conforme la población y las necesidades que se tienen en la actualidad, pero ir siempre como de la mano. Claro, el diálogo es abierto a todos, ¿no? Hasta la gente que se identifica a nivel local con un bien histórico o arqueológico y tal vez incluso la identidad de ese lugar gira en torno, y pues por supuesto que las dinámicas en ese sentido también son importantes, también se toman en cuenta, entonces sí, es un diálogo abierto a este mundo de opiniones y de percepciones que se tienen y por lo tanto también de proyectos. Y pues ya que se menciona el diálogo y el contacto que ya se tiene con la ciudadanía a través de medios masivos, pues que también nos platiquen un poco de esta experiencia y de esos retos que ahora se tienen. En este caso, si pudieran participar las tres, porque si bien estos medios, sobre todo hablando ya en específico de las redes sociales, sí son medios que nos facilitan mucho la comunicación con las personas, ¿no? Bien lo decía la arqueóloga Alondra, o sea, incluso por ese medio se reciben denuncias, todas son vistas, todas son escuchadas, leídas y tomadas en cuenta, ¿no? Y mientras más información den, pues claro, es más valioso. Pero también está la otra parte y el otro extremo, donde pareciera que lo que se difunde y se está intentando comunicar, pues es eso, ¿no? Y muchas veces, así como nos acercan a la ciudadanía, nos alejan en el sentido de que, pues también se desinforma mucho a la población, ¿no? Y se comparte y a veces por el tema, pues alcanza niveles muy, muy grandes, ¿no? De desinformación y entonces de este lado, y ya ustedes me corregirán si estoy equivocada, pero ya, o sea, no solo tal vez es ver el tema de la denuncia, ¿no? O del trámite que se requiere para un visto bueno, entonces ahora hay que frenar y buscar, sí informar a la ciudadanía, ¿no? Darles la información que nosotros tenemos, que no se esconde nada, o sea, todo, pueden preguntar, se los decimos, pero después hay que ir otra vez calmando todo para poder ahora sí informar de nuestra parte qué es lo que está sucediendo, ¿no? Realmente. Entonces, claro, está esta cuestión del derecho de discernir, de derecho a opinar, a expresarte, y yo creo que aquí nosotras y todos aquí en el instituto lo respetamos mucho, pero sucede que hay información que nos ocasiona un efecto pues contrario con la ciudadanía, ¿no? Que nos confronta y no es la intención, ¿no? Entonces, me gustaría, por eso les comentaba, escuchar a las tres que mencionaron un poco cómo es esta ya relación con la gente, con las comunidades, a través de estos medios en el que nos comunicamos con ellos. Ok, bueno, como bien lo dices, Pau, las redes son un arma de dos filos. O nos pueden ayudar mucho o nos pueden hundir. Entonces, aquí el tema con la gente es que siempre se les trata de dar que la línea de comunicación sea directa, que no sea tan a través de terceros o hay gente que muy malintencionada que se acerca a las comunidades con el afán de ayudarlas y solo las desinforma y enciende a las masas. Entonces, cuando uno trata de llegar ya a explicar o atender la solicitud, ya somos el enemigo. Entonces, lo que se intenta aquí en el área es sí retomar las participaciones en redes, no sé, por correo o así, pero siempre, o sea, vamos a legitimar cualquier acercamiento, pero siempre y cuando sea un acercamiento que sea directo con nosotros. Nosotros siempre tratamos de dar números telefónicos. Eso está muy mal, pero muchos promoventes tienen nuestros números precisamente para evitar esta triangulación y siempre tratamos de dar nuestros teléfonos, de dar el correo del área, porque realmente estamos atentas a eso y no esperar la publicación en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, es que Lina no hace nada, o sea, no tratamos como de darle importancia a esos
a esos comentarios en específico, sino de ir como a la fuente, de acercarnos a realmente qué es lo que ocasionó este tipo de comentarios, ¿no? Porque en las redes, como te digo, uno empieza un comentario y de repente ya todo, sí, sí, es verdad lo que dicen, Elina nunca hace nada. Entonces, es buscar como que la fuente antes de enardecer más o de complejizar más algo que tal vez se puede arreglar con una llamada telefónica. ¿Sabes? Entonces, esa es como que la experiencia que tenemos un poco aquí, bueno, es lo que pienso yo que nos ha pasado, más allá de contestar ahí en el Face y de seguir el juego, es, ¿sabe qué? Buscar el origen, el origen de la denuncia, porque como te digo, todas las denuncias son legítimas. Aquí no decimos, ay, esto no, esto sí, sino todas se toman en consideración, pero siempre y cuando tengamos nosotros la fuente de esa queja o de esa notificación. No como que no tratamos de ir entre las ramas, sino hablar por teléfono o está el correo. Siempre estamos pendientes. O sea, aquí cualquiera de las tres están nuestros correos directos o el correo del área. Entonces, siempre estamos como que muy atentas. Estamos aquí en el teléfono. Entonces, como que tratamos de que la comunicación sea directa y no enardecer más pero en este caso, las redes sociales. Claro, yo que las veo y los veo a los demás compañeros trabajar, pues va de la mano, pues incluso ir al lugar, ¿no? Ya bien lo decían, las visitas de inspección, o sea, se aprovecha para todo, ¿no? O sea, tenemos ahorita la fortuna de que se puedan encontrar en la oficina porque ha caído un poco el tema de los contagios y del COVID, y cuando no fue así, de todas maneras estaba ahí la atención y no se para, ¿no? O sea, la atención no se para, porque ahorita justo están en un lugar físico, pero puede ser que el día de mañana no, y es precisamente porque se fue a atender una denuncia o se fue a hablar con la persona denunciante o se fue, ¿no? O sea, también es a la par de vernos presencialmente con quien está denunciando, con quien es el interesado. Por supuesto que eso tiene obstáculos. Ahorita lo que todos vimos de manera general es la pandemia, de manera muy particular institucional, pues es esta precariedad en los recursos para que se pueda salir. Y hablando del Estado de México, pues estamos hablando de una extensión territorial bastante grande y compleja además, ¿no? Entonces, sumaría eso a la labor que hacen tanto por medios, los más tradicionales, como ya mencionaba Pau, los teléfonos, el correo, que ya no es tan tradicional, pero también, eso sí, ¿no? El vernos presencial con las personas, pues ayuda, yo creo que bastante. Adelante, Lau. Gracias, Pau. Yo creo que también otro tema muy importante es que el INAH no está solo. Tenemos agentes o tenemos colaboradores e instituciones que nos apoyan y que nos apoyamos de ellas, ¿no? O sea, tenemos como ejemplos algunos gobiernos municipales, algunas organizaciones civiles, también quizás algunos representantes de bienes ejidales, bienes comunales, que entienden el valor del patrimonio arqueológico y que nos apoyan y nos ayudan a cuidarlo, a salvaguardarlo y que están siempre en comunicación constante con nosotros y nosotros nos apoyamos de ellos también, pues son nuestros observadores en campo y siempre van a estar digamos, atentos y en comunicación con nosotros y nosotras siempre estaremos dispuestas a escucharlos, ¿no? Porque entendemos que ellos conocen su territorio, conocen su municipio, conocen su colonia, entonces el hecho de que nos apoyen y colaboren con nosotros, pues siempre es, la verdad, aliciente al trabajo que tenemos que atender, que es demasiado, es muy complejo el Estado de México y tiene un alto valor arqueológico y patrimonial histórico también. Claro, ¿no? Todo suma. Si podemos actuar de la mano con otras dependencias, por supuesto que hacemos una alianza muy valiosa, ¿no? Muy valiosa y no es para menos en nuestros compromisos como funcionarios estar ahí para siempre abonar a cuestiones positivas, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, la realidad es que sin ciertos actores, digo, institucionales, porque entre instituciones esa yo creo que es un compromiso que tenemos con la ciudadanía, pero también los agentes locales nos apoyan muchísimo, ¿no? Eso es cierto, aprovechamos también este espacio para poder reconocerlos y agradecerles porque no solo estamos hablando de un territorio muy extenso, ¿no? Sino también
pues son ustedes las 3 arqueólogas que llevan, ¿no?, el Estado de México. Entonces, en ese sentido, en términos de números, pues también es limitado, y sí confiamos mucho y también en cierta medida dependemos mucho de la labor en la que nos puedan apoyar los gobiernos municipales, estatales y las autoridades locales o morales, ¿no?, de alguna comunidad. Arqueóloga Alondra, ¿quieres sumar algo? Pues sí, efectivamente nosotros estamos de la mano con todas aquellas personas que se encuentran en las comunidades y nos dan aviso. Hace ratito me hubiera gustado mencionar que nosotros cuando vamos a un lugar, a la visita de inspección, orientamos al promovente para que siga los pasos correctos o ingrese los trámites que cubren la necesidad que él está solicitando o que requiere. Esta sesión que tenemos aquí nosotras, ustedes y cada una de ustedes pudiera platicarnos un poco acerca de su perspectiva ya en el quehacer institucional, como un arqueólogo por parte del Centro en Estado de México, en este caso, porque estamos con las arqueólogas del área de protección técnica. Nos pudieran dar su perspectiva, opinión, visión acerca de esto que dice en la ley, que es patrimonio, y lo que pues puede suceder en la realidad, ¿no? O sea, lo que aplica en la realidad. Yo como gestora, sí siempre me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, pues sí, la ley sobre de monumentos nos dice una cosa desde el año 72, y claro, está perfecto, el INAH existe para atender esa ley, ¿no? O sea, nuestra existencia está sustentada en un decreto, en una ley, pero también pues la dinámica social es distinta, ¿no? Es distinta, la ley la tenemos desde el 72 y cada dinámica social va cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, pues sí, este balance que ustedes hacen entre esto que nos marca el patrimonio arqueológico específicamente, pero pues las necesidades o las problemáticas o las situaciones que engloban el patrimonio arqueológico hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han visto cada una de ustedes? Comenzaría por el orden que llevamos a la arqueóloga Paola Isel, si igual de manera breve nos puede comentar esto, y así con cada una de ustedes, por favor. Sí, gracias, Pau. Pues esto es también es muy complejo porque muchas veces con otras áreas, sobre todo con áreas que no tienen tal vez esta formación antropológica, nosotros podemos decirles que el tepalcate es patrimonio y tal vez, no sé, hablando el área jurídica, pero arqueóloga tiene que argumentarme por qué. Entonces, muchas veces tenemos como que esa controversia de decir que si bien no está la pirámide que se vea ahí, no tenemos la pirámide del Sol o la de Kukulcán, pero sí tenemos presencia de estas evidencias de actividades pretéritas. Y eso para nosotros es algo que, más allá de que lo proteja la ley, que ya, o sea, que gracias por existir, pues es algo que tenemos que conservar. Y muchas veces personas que no tienen esta formación o que no se ponen los lentes de arqueólogo, como decimos nosotros, no lo logra ver, porque para ellos, si no está la pirámide, no hay nada. O si no se ve así a simple vista, tampoco es nada. Pero mucha gente incluso que no tiene esta formación antropológica, gente que son nuestros ojos fuera del instituto, tiene estas nociones, porque como lo decía la arqueóloga Alondra, es un sentido de pertenencia, y si bien el tepalcate, si bien el petroglifo que está ahí en la cueva significa algo para ellos, entonces es a partir de ahí que nace como que ¿cómo determinas tú qué es algo, qué es el patrimonio cultural? Porque muchas veces es intangible, las visuales, por ejemplo, nos peleamos mucho con la gente, es que pues no voy a construir en la zona arqueológica, no, pero quiere hacer un edificio de 3 pisos que nos va a bloquear la visual, ¿no? O sea, va a modificar todo ese panorama que también forma parte del patrimonio cultural, que si bien es algo intangible,
es algo que también conforma lo que es el patrimonio cultural. Sí, esta idea de que si no está físico, pues no existe, ¿no? Un poco. Y no porque no se vea, o sea, no quiere decir que hay algo ahí que está envuelto y que a la gente le interesa y también le importa y que también está en su derecho de defender, ¿no? Entonces, esa mediación, pues también toca un poco hacerla, ¿no? O sea, escuchar ahí los diferentes puntos y volvemos a la parte del diálogo. Se logra y se puede y tenemos casos muy, muy exitosos, ¿no? Pero pues sí, esa mediación es necesaria a veces dentro de nuestro mismo instituto. Sí, Pau, exactamente. Y yo quisiera acotar un poquito este tema de lo que es precisamente la Ley Federal para Protección, que si bien nosotros como instituto digamos que es la línea que nos marca el quehacer, también es interesante cómo el público en general, cómo la población en general la interpreta a su manera. O sea, realmente a veces tenemos que lidiar con interpretaciones particulares y personales, porque yo la puedo interpretar como arqueóloga como un instrumento para defensa de este patrimonio en particular, pero hay personas que la pueden retomar para decir, si no se cumplen las características como la marca, la normativa, no aplican, ¿no? Que bueno, tenemos ahí el claro ejemplo de la declaratoria presidencial para zonas de monumentos arqueológicos, que muchos lo toman al pie de la letra, ¿no? Y que dicen, si no está declarada por el presidente de la República, no está protegida por esta ley, ¿no? O por estas leyes, ¿no? Por estos artículos en particular. Si bien la ley federal marca lo que específicamente lo que es un sitio arqueológico, lo que es una zona de monumentos, etcétera, etcétera, creo y he aprendido en este tiempo que a nivel nacional y a nivel estamos repletos de material arqueológico en cualquier parte, así sea en un pequeño predio podemos encontrar material arqueológico correspondiente a una unidad doméstica y nosotros como área debemos determinar hasta qué punto podemos rescatarlo o dejarlo perder. ¿Por qué? Porque también debemos de tener presente que estamos en un contexto vivo, un contexto actual en el que la gente quiere habitar, quiere construir, pues ¿para qué? Para seguir en este contexto social. Por ello, una cosa es lo que dice la ley y nosotros nos apegamos, pero también debemos de respetar las pautas o lo que las actividades actuales de la sociedad. Es lo que yo he notado, que a pesar de que nosotros estamos a favor o en pro de la salvaguarda del patrimonio, pues también de cierta manera debemos de buscar un equilibrio. Claro, ¿no? Volvemos al tema de la mediación, del diálogo, porque, pues bien lo mencionas, ¿no? La gente está en su derecho de decidir hacer su cisterna, hacer su casa, y pues ya ahí se encontró con algo, ¿no? Entonces, que seguramente ni sabía que estaba ahí en muchos casos, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, también la ciudadanía está en su derecho de llevar sus proyectos domésticos, en este caso, a donde gusten, y pues es mucho esta labor. Yo creo que nos daría hasta para una conferencia entera, ¿no? Hablar sobre los debates que ustedes como especialistas, como arqueólogos, como arquitectos, como conservadores, pues tienen que decidir hasta dónde, ¿no? Dice Alo, ¿no? O sea, hasta dónde le seguimos, rescatamos, registramos hasta dónde la verdad ya no es viable. Digo, también la cuestión de almacén en el instituto y en muchas instituciones académicas, o sea, es ahorita un tema prioritario, ¿no? O sea, también nosotros como funcionarios y como funcionarios del instituto hay decisiones que hay que tomar, ¿no? En la práctica diaria, y muchas implican reflexiones, o sea, y cosas que se pueden debatir. O sea, por eso les decía, ¿no? Podríamos hasta tener un coloquio de eso del quehacer profesional, porque sí hay cosas que en el momento demandan decisiones y es decisiones sobre el material, ¿no? Sobre la zona, sobre el monumento,
y donde tengamos que encontrar un punto medio, como lo dice Alondra, para que todo tenga un buen término, ¿no? Sea un proyecto exitoso en el que todas las partes ganen. Eso es lo que recomienda en una negociación. Entonces, pues bueno, a no ser que ustedes quieran agregar algo más, creo que podríamos dar por finalizado este pequeñísimo esbozo que le damos a la población y a las personas que nos están viendo como parte del evento de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Pues nuestra intención es eso, ¿no? Poderles dar una visión pequeñita del quehacer institucional también, pero de los retos que nos enfrentamos y la labor que hacemos, ¿no?, dentro del instituto. Entonces, pues si nadie tuviera nada más que agregar, le estaría despidiendo esta sesión, pero pues por supuesto que esperamos reunirnos en otra ocasión, invitarlos a todos y todas las que están viendo que continúen también con el programa de la Feria Internacional. Esperemos pues ya pronto, el siguiente año, nos veamos presencialmente y la podamos disfrutar como la disfrutábamos antes de la pandemia, ahí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, en esta ocasión nos dio muchísimo gusto estar como parte de las actividades y pues sí, seguimos esperando para vernos muy, muy pronto. Entonces, arqueóloga Paola Encel, arqueóloga Ana Laura Navarro y arqueóloga Alondra Espinosa, les agradecemos muchísimo que se hayan unido a esta sesión, a este foro, y pues también las despido con mucho gusto. Nos vemos muy, muy pronto. Gobierno de México.